tal? Están todos bienvenidos a una emisión más de este Simichat. Acuérdense que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de todas las redes posibles. Estamos en el canal de YouTube Simi Radio y también estamos transmitiendo en Facebook Live en Simi Radio o también en Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Algunos dirán que polémico, pero más que otra cosa lo que queremos aquí es ser informativos. Son temas que muy probablemente no se están tocando, que probablemente no les gusten, que probablemente tengan dudas, pero posiblemente esto abra las puertas más allá de lo que se necesita, porque se necesita. El día de hoy vamos a hablar de transinfancia y para eso tengo invitados especiales. Como siempre les digo, por favor, aprovechen a los invitados porque realmente invitamos expertos, realmente tenemos gente que aborda el tema, que vive el tema y que no van a andar inventando cosas, que no van a andar diciendo cosas que no sean ciertas. Por favor, infórmense. Cualquier cosa, acuérdense que también estamos en redes, que tenemos el teléfono, que es 800-911-6666, opción número 3. Cualquier cosa, 24 horas, estamos todo el año. De hecho, les tengo que comentar que estamos estrenando página. Así es que si ustedes se meten a www.serfelizsisepuede.com.mx, bueno, échenle un ojito, tenemos test, tenemos la posibilidad de también establecer alguna comunicación a través de Messenger para que ustedes puedan tener todo este tipo de accesos a la información, a orientación psicológica y abordar cualquier tema que ustedes quisieran. Yo soy la psicóloga Amy Torres y voy a empezar a presentar de aquí para acá. De este lado tenemos al doctor Misael Rojas Salinas. Hola, bienvenido. Hola, gracias Amy por la invitación y ojalá que lo que platiquemos el día de hoy sirva para que muchas personas quiten muchos temas que no conocen, muchos temas que ignoran y que les dé un poquito de luz para entender a las personas que transitan por esta condición, que es muy importante el entendimiento. Exactamente, eso es lo que buscamos, entender un poco. No estamos juzgando, al contrario, pues vamos a abrirnos a entender. De este lado tenemos a la licenciada Liliana Mondragón. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Amy, por la invitación. Y pues sí, esperemos que sea un momento de mucho compartir, de mucho aprender y más que nada de entender, como decía Misa, también de aprender a aceptar esta diversidad en la que vivimos día a día. Entonces, pues aquí estamos. Por supuesto, pues bienvenidos a los dos. Y bueno, va a estar con nosotros también Fernanda, que nos va a acompañar de Transinfancia. Ella está detrás de cámaras precisamente para informarnos acerca de esta asociación, qué es lo que hacen y demás. Y también le voy a dar la bienvenida. Muchas gracias por la invitación a mí y me parece un tema súper importante que podamos visibilizar a las infancias trans. Exactamente. Bueno, pues nos va a estar acompañando detrás de cámaras, precisamente por anonimato, pero esto nos va a ayudar muchísimo, nos va a abrir panoramas. Acuérdense que cualquier cosa estamos en redes. Y bueno, como vamos a hablar de un tema importante que se llama transinfancia, quisiera empezar hablando acerca de, pues, cómo estamos en México acerca de estos temas. Estamos en temas de diversidad, estamos en tiempos de empezar a abrirnos un poquito más, pero creo que todavía hay como muchos obstáculos, muchas barreras, digamos. Sí, la verdad es que en los estudios de sexualidad, de sexología, llevamos realmente poco tiempo, universalmente poco tiempo estudiándolo, y estos temas tan escabrosos, tan poco conocidos, tan ignorados y al mismo tiempo, por lo mismo, tan violentados, es decir, las personas que no se acoplan a las normas heterosexuales son violentadas. Trátese de diversidad sexual en cuanto a orientación erótico-afectiva, en cuanto a alguna condición como transgeneridad o transexualidad, o las personas queer, o sea, cualquier cosa que no parezca heterosexual, la sociedad generalmente tiende a violentarlo, porque sí se necesita todavía mucha información. Aunque la información ahí está, ¿no? Hay muchas páginas, por ejemplo en internet hay muchos libros que ya hablan de los temas. La verdad es que la gente no se acerca a saber de qué se trata y solo se deja llevar por mitos, por falsas creencias, por falsa información, por falacias, y entonces nos quedamos con todos esos prejuicios generados de la ignorancia, y entonces es como atacamos a las personas que no se ajustan a lo heterosexual. Entonces, como estamos re mal, diría la abuela, muy mal en esos temas, y lo que hace falta es brindar espacios como este que amablemente abren
para informar a la población, porque se necesita mucha información para que, como dicen, la gente agarre la onda de qué se trata esto. Claro, todavía estamos como en estas cuestiones de normalidad, de es que no eres normal, como que lo que decía Misa de que no encaja, ¿no? Ajá. ¿Cómo se van construyendo todas estas ideas estereotipadas? Claro, se van construyendo, pero quería hacer una acotación a lo que comentaba Misa. Si de por sí en hablar de sexualidad estamos en pañales, ¿no? De que no tenemos esa información, hablar de sexualidad infantil, muchísimo más todavía, porque todavía hay ese miedo de querer hablar sobre la sexualidad que se vive en la infancia. De hecho, se habla mucho de sexualidad, pero hablamos de adolescencia en adelante. No retomamos todo lo que es la sexualidad en la infancia y pareciera que los niños son asexuales. Entonces, a partir de ahí es donde se va negando toda esta diversidad que se presenta, porque si realmente tuviéramos todo este conocimiento en relación a la sexualidad, pues desde pequeños daríamos una educación sexual integral, desde pequeños estaríamos hablando de estos temas y entonces no habría como que tener que hablar de estos temas, particularmente de infancia trans y todo esto, ¿no? Porque los pequeños son los más olvidados en relación a brindarles la información en relación a la sexualidad. Claro, y no estaríamos detrás de telón hablando de ciertos temas. Exacto. Quizá en confidencialidad o en secreto con las familias, ¿no? Sería una cuestión más abierta. O lo que pasa aquí, como nuestra compañera que viene y que no tendría que estar anónima. Claro. ¿No? Sí, porque sería un tema que todos habláramos, que no tendría que haber problemas y no tendríamos que andar ocultándonos para protegernos de la violencia de las personas que no lo entienden. Ese es el meollo del asunto, la violencia que reciben las personas y las familias con esta y otras condiciones, pues, pero en particular con la cuestión de la transexualidad infantil y transexualidad adolescente. La verdad es que son familias completas vulnerables, familias violentadas por sociedad que entiende estos temas. Claro, y justamente para eso Fernanda nos va a explicar porque, pues, en realidad compete, como dices, a todos, no solamente a la familia, a la sociedad y hasta a la gente que digamos que quiere conocer o que vive justamente esto para vivirlo de una manera, digamos, pues más tranquila. Y justamente no tendríamos por qué pasar por estos temas, pero bueno, mientras la gente se informa, esperemos que podamos abrir más como el canal de comunicación con todos, que es lo esperado, ¿no? La parte de la equidad, la parte de conocer, de informarse. Creo que parte de lo que empezamos a dudar, como decías, en la parte de la infancia, es cómo construimos nuestra identidad, cómo le podemos enseñar a nuestros niños acerca de esto y cómo nos podemos enseñar a nosotros mismos acerca de poder transmitir nuestra manera de vivirlo. ¿Cómo podríamos decirlo, Fernanda, que podemos empezar a construir nuestra identidad de género, sobre todo en la infancia? Mira, retomando un poco de lo que están hablando, básicamente nos hace falta, mucha información. Ese es el tema, ¿no? Claro. Como lo decían, si tú hablas de sexualidad, no sé por qué todo el mundo se remite a la cuestión de relaciones o a la cama. Sí, claro. La verdad, ¿no? Sin pensar que todos los seres humanos pues somos sexuales y es parte de nuestra construcción como personas, ¿no? También sería importante entender que nos construimos de varias maneras, ¿no? Una es el tener nuestros genitales, ¿no? Nuestra identidad de género, que es cómo nos autopercibimos, cómo nos sentimos nosotros, cómo nos vemos. Nuestra orientación sexual, que es una cosa totalmente distinta, ¿no? Que es con quién quieres relacionarte afectiva y eróticamente. Y también está nuestra expresión de género. Que no, estas 4 partes de las que estamos hablando no necesariamente son lineales, ¿no? Puedes hacer tantas combinaciones, que es lo que te construye. Yo te puedo decir que yo soy una mujer cisgénero, eso significa que mi genitalia, mis órganos sexuales corresponden con mi identidad. Sin embargo, siempre ando de pantalones. Y eso no me hace menos mujer que cualquier otra que ande enseñando el escote, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, sí nos hace falta mucha educación. Nosotros como familia, cuando empezamos este camino de la transexualidad, de la cuestión transgénero, sí nos consideramos una familia trans. De hecho, yo a veces me pregunto si quien transicionó fue nuestra hija o nosotros. Y yo creo que fuimos nosotros, su entorno. Porque ella siempre fue ella, ¿no?
A la transición se le llama cuando estos pequeños hacen su cambio, o sea, mi hija en este caso nació con un pene, nació con genitales masculinos, y cuando entendimos que ella se autopercibe como una niña, es que inicia ese cambio de, más que permitirle, acompañarla a entender que puede expresarse como una niña. Entonces, por eso te diría yo, ¿quién transicionó? ¿Ella? Que al final pudo ser quien es, o la familia que tuvimos que entender y adaptar todo nuestro entorno para que ella se viva, ¿no? Claro, es que muchas veces los padres, más allá de un acompañamiento, viene como una rebeldía, por así decirlo, incluso hasta podría decir un duelo ante la pérdida de un alguien que ya tenían construido anteriormente, ¿no? Por supuesto, si desde el embarazo saben que va a ser niño por simplemente esa se llama asignación de género. Asignamos el género por lo que vemos entre la entrepierna del niño que van a nacer o de la criatura, ¿no? Claro. Y entonces, ¿por qué decimos asignación de género? Porque hay un movimiento social para educar a ese ser para ser niño o para ser niña, dependiendo de lo que vemos en la entrepierna, ¿no? Y entonces lo vemos con pene o algo que se parezca al pene, y entonces decimos es niño, y entonces hay todo un movimiento social para educar a ese ser como niño, comprarle juguetes de niño, comprarle cosas de color azul, que yo todavía no entiendo dónde diablos aprendimos que lo azul es masculino y lo rosa es femenino, pero seguimos como borregotes amarillo haciendo amarillo, verde y agua neutra, ¿no? Entonces no sé dónde lo aprendimos, pero lo seguimos replicando, ese es el asunto. Y entonces le hablamos de hecho de manera diferente. Si ustedes tienen oportunidad de convivir con niños y niñas pequeños de la misma edad, con las mismas condiciones físicas, las mismas características, lo único diferente es sus órganos sexuales externos pélvicos, y les hablamos de manera diferente. A las niñas con más ternura, valga la expresión, y a los niños más rudeza, cuando realmente no hay ninguna diferencia, solo sus órganos sexuales, ¿no? Entonces, desde ahí, imagínate un ser que cuando ya consolida su identidad de género, que es lo que decía Fernanda, de yo cómo me siento, hombre o mujer, ¿no? Es un ser que se siente mujer con un cuerpo que tiene un pene, y todo el tiempo le están diciendo que se comporte como niño, que sea niño porque tiene un pene, cuando pues es una mujer, ¿no? Afortunadamente en el caso de Fernanda entendieron muy rápido esta cuestión. Claro. ¿No? Y entonces la acompañaron desde pequeñita, y la verdad es que pues a la nena no le costó pues gran bronca, ¿no? La bronca fue lo social. Exacto. Primero la sacada de onda de la familia, que es lo que primero pasa, ¿no? Tratar de entender, porque efectivamente yo visualizo que iba a ser niño y de repente me resulta con que, ¿qué crees, mamá? ¿Soy niña? Pues sí, desestructura todas unas expectativas, todo un plan de vida que ya tenía para ti, pero esa bronca es mía como papá o como mamá. Claro. No es problema de ese ser, ¿no? Y entonces cuando pasa esto y la familia entiende, y la familia adquiere información, y la familia acompaña desde el amor que le tienen a esta persona, las cosas van a salir mucho más fáciles. No digo que no van a ser difíciles, porque es difícil, ¿no? Alguna vez acompañamos en la escuela, la falta de entendimiento, los compañeros, los maestros, híjoles, se arma todo un merequetengue, pero hay que hacerlo, porque necesitamos preparar a la sociedad para esta transición, como decía Fer, no del niño o la niña, sino de la sociedad, acomodarnos a esa situación que tiene el niño o la niña. Claro, yo creo que ahí vamos empezando a entender un poquito acerca de cómo se va dando esta transición. Me encanta esa palabra porque no es nada agresiva, al contrario, como que es acompañar a la persona. Me parece que integra muchísimo más, pero vamos a tener que ir a un corte. Vamos a regresar con más de sus dudas, pensamientos, comentarios, y vamos a aclarar un poquito más acerca de este tema. Así es que no se vayan, por favor, vamos y venimos.
Aquí de regreso, estamos transmitiendo totalmente en vivo. El día de hoy el tema es transinfancia, para que ustedes nos puedan acompañar y no solamente acompañar, por favor, como siempre les digo, compartan este programa. No sabemos a quién le pueda llegar, pero también no sabemos quién lo pueda necesitar, ya sea por curiosidad, ya sea porque conocen a alguien o ya sea porque están viviendo una situación similar. Así es que ayúdenme a compartir. Acuérdense que estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, ya sea por el canal de Simi Radio, o sea, Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes quieren llamar, si ustedes quieren preguntar algo del tema, puede ser a través de los comentarios de aquí abajo o pueden hacernos una llamada gratuita. Es 800-911-6666, opción número 3. En este número estamos 24 horas, así es que no hay pretexto de que se me fue, se me olvidó, no tengo tiempo. Todos tenemos 5 minutos, aunque sea, para informarnos acerca de un tema o por lo menos cuestionarnos acerca de un tema. Estábamos hablando justamente de pues toda esta construcción social, familiar, que es traer este tipo de noticias, pero creo que también hay un choque entre la familia de pronto, porque quizá no quieren escuchar estas señales que dan los hijos, ¿no? Claro. Yo creo que hace rato hablábamos sobre esta parte de ir transitando con ellos y de la parte de informarse como familia, pero creo que antes de la situación de la información hay que hablar de la inclusión y de la aceptación. Uh-huh. Si no aprendemos a aceptar a las personas tal cual como somos, si no aprendemos a observarlos, pues entonces eso es lo que genera todo ese choque, ¿no? Porque las expectativas las vamos generando a partir de lo que tenemos, de lo que yo quiero, de lo que yo siento, y entonces eso hace que yo deje de ver a la otra persona. Uh-huh. Y entonces por eso me lleva a mis expectativas, es yo te trato como yo quiero, como yo necesito, como yo pienso, y entonces cuando tú me sales con algo que es distinto a lo que yo quería, entonces viene ese choque, y entonces es cuando viene la situación de la no aceptación hacia este pequeño, y entonces se vienen los problemas de te llevo a algún lado para que te hagan entender, para que te modifiquen, para que te hagan entrar en razón. Digo, a mí me ha tocado en acompañamiento que me han llevado a niños y niñas, y es que quiero que le haga entender que está mal eso que está haciendo, ¿no? ¿No? Que está confundido. Y entonces que no sabe lo que está haciendo. ¿no? Cuando ellos me dicen claramente, yo soy niño, y se dibujan tal cual, se ponen un nombre, se identifican como tanto, yo, pues es que con quien hay que trabajar es con los adultos. Justamente en esta situación de esa transición, los niños son los que menos bronca tienen en poder vivirse en esta aceptación y vivirse en esta sexualidad libre, porque ellos así se van descubriendo, se van viviendo, se van enfrentando a cómo es su sexualidad. La bronca es cuando los adultos metemos la mano en la parte de la educación a partir de las creencias, de los mitos, de los tabúes, de las propias experiencias familiares, y entonces desde ahí empiezan a separar lo bueno y lo malo, ¿no? Y entonces, ¿qué es? Y lo aceptado y lo no aceptado, o lo normal y lo anormal. Y entonces desde ahí es cuando vamos segregando y vamos limitando al niño, en este caso, de que él pueda expresarse y que pueda abrirse de manera confiada sin que se sienta violentado. Y entonces, pues sí, con quien hay que dar más información y hay que acompañar más es a los adultos. Claro. ¿No? Y es que yo creo que a veces es complicado porque justo fuera del aire comentando estos temas, con las personas que nos ayudan a hacer el programa, con nuestros compañeros y demás, es que hay términos bien complicados, es que luego yo me quiero referir a él, pero es ella, pero ¿cómo le digo, cómo le hablo? Digamos que hay alguien que ya salió, como dicen vulgarmente o comúnmente, del closet, pero la gente en realidad está confundida. ¿Cómo le hablo? ¿De tú, de ti, de él, de ella? ¿Cómo le llamo transgénero? ¿Qué es eso? Y como que se genera un poquito de confusión en la población en general, ¿no? ¿Cómo podríamos decir que es transgénero? O sea, como ciertos términos que nos puedan ayudar a poder entender un poquito más del tema. Mira, yo lo primero que te diría es, si quieres ser un buen aliado, acércate a esa persona con todo el respeto y dile cómo quieres ser tratada. Eso es lo principal. Y esa persona te va a indicar, quiero ser ella, quiero ser... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿No? Y así es, yo creo que eso sería lo primero. O no hacer preguntas incómodas, ¿no? Cuando oyen esta situación de la transgeneridad, te preguntan qué pasó con tus genitales y si ya te operaste, me parece una pregunta muy totalmente insensible, fuera de lugar, irrespetuosa, porque al final
¿qué te importa lo que yo tenga entre las piernas? Claro. ¿No? Sí. Entonces, yo creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Me parece que te compartí en algún momento un glosario que sería bueno que a lo mejor lo compartamos, ¿no? Que me parece que viene muy claro. Este glosario lo hizo la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual. Entonces, viene muy claro, ¿no? ¿Qué palabras son, más que cuáles son las adecuadas, entenderlas, como dices tú, hay ya tantos términos y está tan amplio esto que es importante entender. Pero yo creo que ser un buen aliado es ser respetuoso, ¿no? Como parte informativa, es más, si ustedes quieren el glosario lo podemos compartir en redes sociales o en correo electrónico. Sí, si ustedes lo quieren, por favor, mándanos un correo electrónico. De hecho, abajito va a aparecer los datos de todos, de cada uno de ustedes. Y bueno, también estamos en centro diagnóstico @serfelizsisepuede.com.mx. Si ustedes lo quieren, pues lo mandamos. Si quieren información o si quieren también contactar con ellos, de hecho van a aparecer sus datos, así como los datos de Transinfancia para que puedan ponerse en contacto. Pero sí es cierto, ¿no? Es más que otra cosa empezar a ser muy empáticos con el otro y sobre todo me imagino que en la infancia, porque los niños están muy claros. Claro. Y sí, es importante entender términos simplemente para saber de qué estamos hablando, pero yo no voy contigo y te digo, hola cisgénero, ¿no? Entendiendo que el cisgénero es lo que comentaba Fer, la persona que su cuerpo, su biología, coincide con su identidad de género. Y entonces es importante diferenciar esto. Nacemos con un sexo, que es los órganos sexuales, nuestro cuerpo, nuestra biología. Se va construyendo por lo menos durante los 3 primeros años de vida la identidad de género. La identidad de género es yo qué me sé, yo cómo me siento, hombre, mujer, ambos o ninguno. Esas son las 4 posibilidades. Generalmente es hombre o mujer, pero las otras 2 posibilidades también existen en los seres humanos. Y no como dicen en algún comentario, son anormales. Normal y anormales son términos estadísticos, lo hemos tergiversado y de repente los llamamos como sano, enfermo, bueno, malo. Esa es falta de entendimiento de los términos y que son o eran condiciones ocultas y que son desviados. Bueno, eso ya los prejuicios de cada quien hablan como quieren hablar, pero es importante saber que esas son 2 situaciones: el sexo, identidad de género. Cuando coincide, es decir, mis órganos sexuales son de varón y mi identidad de género es que soy varón, soy una persona cisgénero. Cuando mis órganos sexuales son de varón, pero mi identidad de género es ser mujer, o sea, no coinciden, entonces no hay una concordancia sexogenérica, entonces soy una persona transexual. En este caso sería una mujer transexual. Mi identidad de género es ser mujer con cuerpo de varón, o con pene, pues, no todos los cuerpos. Somos iguales, solo tenemos 7 diferencias. Hombres y mujeres solo nos diferenciamos en 7 cosas, o sea, para decir cuerpo de hombre o de mujer es como muy amplio, pues, ¿no? Tenemos órganos sexuales de varón, ¿no? Si nazco con órganos sexuales de mujer y mi identidad de género es ser hombre, entonces soy un hombre transexual. ¿Vale? Ese es como en primer lugar. Y una persona transgénero es una persona que puede vivirse en el género contrario al asignado, es decir, a mí me dijeron que era niño y me tenía que comportar como niño y digo, yo me quiero vivir como mujer sin tocar mis órganos sexuales, no quiero cambiar nada de mis órganos sexuales, me vivo bien con mis órganos sexuales, a diferencia de las personas transexuales que la gran mayoría quiere modificarlos, puedan o no puedan, porque a veces las cirugías pues no son tan baratitas, pero quisieran modificar sus órganos sexuales para ser lo que son, ¿no? David Barrios, un gran sexólogo mexicano, diría la paradoja del cambio, cambiar para ser yo, ¿no? Y entonces eso a grosso modo son la explicación de estos términos. Pero ¿cómo dirigirnos a las personas? Pues así, como personas. Claro. Simplemente, ¿no? Nada de que hombres, mujeres, somos personas, independientemente de lo que haya en nuestra en medio de nuestra pierna, decía Fer, somos personas y así nos debemos de tratar. Si ya voy con mis introyectos, con mis prejuicios de, híjole, es que es hombre pero parece mujer, y entonces ¿cómo le digo? Pues pregúntale, oye, ¿cómo te llamas? Fer, pues como me llamo que Fer. es parecido a lo de los niños, ¿no? O sea, pues
Creo que ellos están más abiertos a poder informar, a poder decir, que simplemente a estar estereotipados con esto, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Fíjate que te quisiera compartir, ahorita que hemos estado hablando de los niños, cuando realmente mi hija desde muy chiquita nos mandaba señales, ¿no? O sea, hasta que pasaron un par de años para que ella pudiera verbalizarlo, pero sí, y conforme ha pasado el tiempo, ¿sabes? En familia hemos recordado muchos episodios que nos hacen, claro, esto pasó por esto y esto, y hemos encontrado fotos donde siempre traía un collar, por ejemplo, y cositas así. Pero lo que te quiero llevar con esto es que ella estuvo en un preescolar, actualmente está en una escuela y ha crecido con sus compañeros. Para sus compañeros era de alguna forma normal, ¿sabes? Cuando ella hace su anuncio de su transición, ella decide compartirlo ella misma con sus compañeros y usa un libro que escribió una chica que se llama Jazz Jennings, que es una chica trans que vive en Estados Unidos, que también empezó su transición muy jovencita. De hecho, hay un programa de televisión que lleva toda su vida y tiene un libro infantil muy bonito, muy sencillo, donde ella platica su experiencia, y mi hija lo tomó para contarle a sus compañeros. Perdóname, ¿qué edad tenía? Cuando ella hace esto, 8 años. 8 años ya. Y a la hora que lo platica, la mayoría de sus compañeros fueron, la abrazaron, algunos inclusive le pidieron una disculpa porque no sabían cómo, qué era lo que estaba pasando con ella, y pues la habían molestado, la habían buleado, porque llegó un momento en que, por supuesto, usaban su nombre legal en femenino, perdón, le hacían burla y que eres niña y mariquita y todas esas tonterías que suceden. Pero a lo que quiero llevarte con esto es que para ellos fue muy claro, no les sorprendió. De hecho, una de sus compañeritas le dijo a su mamá, soy muy feliz porque ahora mi amiguita, ¿verdad? Va a ser lo que ella quiere ser. Exacto. O sea, los niños lo sabían, lo perciben, lo vibran, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero para eso se necesita muchísima apertura también de los padres, que de hecho, si te parece, venimos del corte y nos platicas tu experiencia como papá. Claro. No se nos vayan, venimos con más de este tema. Pues gracias a todos los que nos siguen viendo. El día de hoy estamos hablando de transinfancia y bueno, tenemos expertos aquí en el tema. Ustedes, cualquier duda que ustedes quieran aclarar, hablar, pues incluso aclarar dudas a partir de las cosas que quieran o crean que son un poco atrevidas, pues contáctenos, mándenos un correo, mándenles un correo. Es muchísimo mejor estar informados, poder, como les decía, abrir panoramas. De hecho, le mando un saludo a Hermelinda Castillo Ortega, que nos dice hola a todos. A Rosy Palencia dice hola Misael, y Lili nos dicen hola. Ale Lozano nos dice hola doctor Lili, sí, ellos son muy profesionales. Desde luego que sí. No son paleros, no son paleros, no les pagamos, solo son invitados. Por supuesto.
Bueno, nos dice Juan Antonio Mejía, ahí en la infancia es donde se identifica la personalidad. Pues evidentemente, se empieza, ¿no? claro. Empieza con un proceso. Bueno, también estamos empezando a aclarar dudas, se vale pedir disculpas, pero también se vale informarse. Y creo que más allá de disculpas, pues es un poquito como que, pues ya le entendí. De hecho, claro, de eso se trata, pues, ¿no? Exacto, es uno de los regresando al comentario de esta persona, Juan Antonio, no nos ofendiste, Juan. Yo sé que seguramente tu comentario no fue con dolo, sino fue desde lo que socialmente aprendemos. Y es importante, agradecemos que lo hayas hecho, porque eso nos sirve para aclarar algunas cosas, ¿no? Entonces, no hay bronca, no es nada personal contigo. Por supuesto. Aquí no hay nada personal, sí, claro. Al contrario, pues esto se trata de integrarnos todos, de conocernos, y justamente hablando de esto, pues estábamos hablando con Fernanda acerca de qué parte tan compleja, tanto de los padres, alumnos, compañeros, tíos, primos, maestros, toda esta cuestión social de empezar a identificar cosas, pero también de poderles auxiliar en este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer y pues a qué nos enfrentamos como papás, alumnos y demás? ¿Cómo podrías explicarlo desde tu perspectiva? Mira, como te decía, nosotros alrededor de, mi hija tenía como 3 años cuando nosotros empezamos a ver más claros ciertos comportamientos que no estaban dentro de lo que se espera en un varoncito, vamos a ponerlo así, ¿no? Era una niña, perdóname, yo ya cambié el pronombre, ¿no? Pero tiene que ser. Me voy a referir siempre a ella en femenino, pero en ese momento mi hija era una niña muy sensible, una niña que le gustaba jugar con niñas, que no le gustaban los juegos bruscos, no jugaba fútbol, y en realidad nosotros como familia no tuvimos ningún problema en ese sentido, tenía total libertad de expresarse y de ser. La cosa vino en el preescolar. En el preescolar empezó a tener encuentros con sus compañeros varones, precisamente por estos comportamientos, y obviamente había una respuesta de parte de ella, ¿no? O sea, agresión con agresión, ¿no? Entonces nos mandaron llamar, nos hicieron estos comentarios. A nosotros nos hizo un poco de ruido porque no eran comportamientos que nosotros viéramos en casa. O sea, esa agresión de la que nos hablaban no la veíamos en casa. Y tampoco veíamos el hecho que no podía socializar bien, porque en otros ámbitos pues socializaba sin problemas. Y eso nos hizo caer con el primer especialista, con el primer terapeuta. Que también aquí quisiera yo hacer mención de lo importante que es educarnos, no solo nosotros, sino también los profesionales. Claro, sí. Porque nuestro camino en ese sentido fue muy largo y no encontramos en ese momento personas que conocieran de esta condición trans, ¿no? Entonces ahí empezamos un poco como, oye, pues es que nos dicen que es agresiva, no entendemos por qué pasa. En ese sentido nada más, ¿no? Y empezó nuestro calvario, lo diría yo de alguna manera, ¿no? Fueron 5 años de brincar de especialista en especialista, había muchísimas manifestaciones, una de ellas terminamos con una persona que se habla de, se me olvida ahorita, sensorial, porque ella decía, ella no le gustaba traer pantalones de mezclilla, entonces llegando a casa se los quitaba. Y la camisa le molestaba la etiqueta, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a lo mejor tiene la piel súper sensible. Lloraba de una manera a la hora de cortarle el cabello, que de verdad nosotros pensábamos que le duele, ¿no? O sea, fueron muchos foquitos rojos que no alcanzamos realmente a leer con esa conciencia de saber hacia dónde iban las cosas. Fue un largo camino, fueron 5 años la verdad es que no escatimamos esfuerzos de todo tipo por tratar de entender qué estaba sucediendo con nuestra hija en ese momento, ¿no? Hasta que dimos con un sexólogo y pues la verdad es que se nos abrió dio luz, ¿no? Sí, totalmente, la verdad es que sí. Sí fue un shock. Primero porque no conocíamos. Creo que si hubiésemos conocido, volvemos otra vez a la parte de la educación, creo que como personas solo sabemos heterosexuales, homosexuales, y no salimos de ahí. Si tuviésemos mayor información, mayor educación sexual,
pudiésemos haber visto más cosas y lo desconocíamos totalmente, ¿no? Fue un shock, pero sobre todo por la parte social. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Honestamente o como lo que decías, ¿no? Tu acta de nacimiento, tus papeles, tu certificación de la escuela. No, o sea, bueno, ya nos estamos yendo hasta la cocina. Es que justamente el primero era cómo le decimos a la familia, a los abuelos, a los tíos, a los primos. De primera instancia te diría, y yo creo que sentimos miedo. Claro. Coincido con ustedes en esa parte en que te surge una especie de duelo por las expectativas, totalmente. Claro. Yo creo que esa parte mi esposo y yo no la tuvimos, más bien fue un miedo, y ese mismo miedo nos puso las pilas, y fue, yo tengo que aprender, yo tengo que saber, me tengo que informar, porque si no soy yo, ¿quién? Claro. Sí, yo tengo que dar la cara, yo la tengo que defender y tengo que salir adelante en ese sentido, ¿no? Y hablando también de esto, a raíz de eso es que se funda un poco la página de nosotros, porque la idea de la página es informar. O sea, al nosotros ser conscientes de esta falta de información y de educación que tenemos, dijimos, no, tenemos que hacer que la gente cambie su chip, que se informe, que conozca, que sepa, y visibilizar esta situación que existe. Claro. ¿No? Digo, si te tardaste 5 años, pues bueno, ahí les aumentas un poquito más de información y les reduces más como el tiempo y el miedo y todo eso. Claro. Bueno, pues vamos a un corte, esto nos está yendo muy rápido. ¿Les parece si regresamos para que Liliana nos hable un poquito más acerca del tema, de cómo se hace esto, qué pueden hacer, opciones, ¿vale? Okay. Entonces no se nos vayan, vamos y venimos. Vuelta con el tema transinfancia y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. La verdad es que no alcanzo a leer todos los que nos están llegando o todos los que nos ven, pero bueno, nos mandan muchísimos saludos. Nos dicen saludo para la psicóloga Emi, muy interesante el tema. Muchísimas gracias, Jabo Ávila, que nos estás viendo. Nayeli también, Gustavo Ramírez, Cali, que nos manda muchos saludos. Daniel Alfaro, hace mucho que no te veo por acá. Muchísimas gracias por vernos. Marisol, también Tecna Dama, Peter Park, bueno, pues todos, Roxana, hay muchísimas, somos famosas. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, de verdad, no saben que el agrado que me da, porque cada vez este espacio se va haciendo más grande, y eso significa que están interesados en querer conocer más acerca del tema. De hecho, pues me gustaría muchísimo que nos dieras algunas estrategias para todos los que estamos interesados en el tema, o quienes viven el tema, para que esto sea muchísimo más digerible y que se viva, no que se duela. Okay, la primera estrategia es aprender a vivir en la aceptación. Tengo que aprender a ver a las personas como personas y dejar las etiquetas, porque estamos tan acostumbrados a poner etiquetas a todo, ¿no? Entonces tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres trans, tú eres esto, pues simplemente somos Fernanda, somos Misael, somos Ami, somos Lili, y entonces pues cada uno vernos como las personas que nos presentamos, que nos desenvolvemos, que nos relacionamos, y entonces creo que eso nos va a permitir poder ir avanzando en la situación de la relación y la aceptación a las demás personas. Lo otro también es aprender a informarnos y poner los temas sobre la mesa.
nos da mucho miedo hablar, y repito, sobre sexualidad, mucho más hablar sobre sexualidad infantil. Creo, hay formaciones en relación a la sexualidad, maestrías, por ahí David Barrios una propuesta, ¿no? Maestrías en relación a sexualidad sexualidad, pero no se toca o no existen tantas maestrías o especialidades en relación a la sexualidad infantil y cómo acompañar a estos niños y niñas en relación a darles una educación sexual integral. Creo que si se empieza una educación sexual integral desde la infancia, pues desde ahí el acompañamiento y la forma en cómo lo vayan viviendo va a ser como más digerible, y no nada más a los niños, sino dar una educación sexual integral incluyendo a 3 contextos, que es escuela, la familia y el menor. ¿Sale? Porque entonces estos 3 contextos es donde el menor se va desenvolviendo y es donde entonces en la familia y en la escuela es donde van siendo segregados o señalados o etiquetados. Claro. Entonces, si no brindamos esa información en estos 2 contextos donde el niño se desenvuelve, pues entonces ahí es donde tenemos nuestro gran problema. Creo que ahí también integraría salud. También, no, porque médicos desconocen de esta parte y como decía Fer, los psicólogos, ¿no? Y entonces no es por hablar mal de los psicólogos, pero pocos se preparan o leen o buscan información en relación a esto, y a veces en lugar de acompañar, etiquetan y juzgan a la persona, y entonces quieren hacer como una terapia de sí se lo voy a cambiar. Y entonces sus conversiones, y entonces realmente eso no tendría por qué estar, ¿no? Más bien es informarnos y hablar sobre este tema que es muy importante y dejar como de evadirlo y mejor es entrarle con todo lo que debe de ser. Claro, estas terapias de conversiones o gente especialista, entre comillas, que más confunde que poder explicarnos, ¿no? Sí, definitivamente son terapias que no sirven, que al contrario le causan muchísimos problemas, incluso trastornos de ansiedad y angustia a las personas y no sirven, pues, ¿no? No hay otra forma, otra definición, para no entrarle más al tema que no nos ocupa. Sí, ¿qué nos dirías al público en general desde tu experiencia, desde tu manera de ver estos temas, para que nos puedas también dar estrategias? Claro, que es muy importante si detectamos a un niño o una niña a partir de los 3 años de edad, que es cuando la identidad de género se consolida y no hay modificación. La identidad de género es inmutable, no se mueve, no se cambia. Que si un niño, varón físicamente, está diciendo que es niña, que como decían, no le gusta que le corten el cabello, no le gustan que le pongan ropa de niño, prefiere jugar cosas de niña, hay que escucharlo, hay que verlo, porque muy probablemente estemos hablando de una niña transexual. O por el contrario, si es una persona biológicamente con cuerpo de niña y que se esté diciendo constantemente, y no solo desde el juego, que hay que diferenciar. Muchas veces los niños juegan, un hombre puede jugar a ser princesa, pero se acaba el juego y sigue siendo Juanito. Claro. ¿No? ¿Sí? Una mujer transexual, una niña transexual es Juanita y siempre quiere que le digan Juanita y siempre se quiere comportar como niña. Esa es lo que debemos de estar muy atentos como familia, como acompañantes del menor, de la menor, para que entre más pronto atendamos esa transición, que como decía Fer, más bien la transición es de la familia, el acomodarse a esas condiciones de la familia, a los niños y a las niñas les va muchísimo mejor. Yo que he hecho muchas historias de vida de personas en transexualidad, que inician sus procesos muy tardíamente, y estoy hablando después de los 30, 40, 50 años, la verdad es que ya son todos esos años viviéndose con una máscara que no son ellos. Claro. ¿No? Entonces no les va bien. La verdad es que muchas veces las historias de vida de personas transexuales que no fueron apoyadas por sus familias son muy tristes, muy dolorosas, muy lamentables. Y pues no se vale que ninguna persona suframos tales cosas simplemente por algo que no decidimos, que es otra cosa. No decidimos ser hombre o mujer. No es que yo me levanto hoy en la mañana y digo, yo hoy me voy a sentir mujer. Pues no, es algo que vamos descubriendo. Entonces no se decide, no se muta, existe. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos. Todavía no sabemos por qué se consolida la identidad de género, por qué unos nos sentimos hombres, otros mujeres, no sabemos. Científicamente todavía estamos en pañales en eso, pero es algo que existe y es algo que hay que acompañar. Y ya cuando transiten en la adolescencia,
si médicamente, eso es siempre acompañado por el psicoterapeuta sexual, siempre acompañado por un médico, por un endocrinólogo, para que nos vaya orientando cuál es la mejor edad para que, si así lo deciden la persona y su familia, empiecen la transición hormonal también, que es la adolescencia es el mejor momento, porque entonces va a recibir las hormonas que necesita su cuerpo para hacer los cambios sexuales secundarios. Y no va a pasar nada, pues, ¿no? Al contrario, bueno, no va a pasar nada negativo, le va a ir muy bien a la persona, ¿no? Claro. Entonces, entre más pronto abordemos el tema con estos pequeños, les va mejor. Eso históricamente lo hemos visto, hay muchos ejemplos de que así es, ¿no? Entonces, aquí se aplica entre más pronto mejor. Sí, claro que sí. Y qué bueno que tocas el tema, porque justamente si ustedes quieren más información, pues Fer nos va a hablar de su página, porque pues evidentemente hay muchísimo material. También me gustaría que hicieras un comentario final, porque ya casi nos vamos. Pues tu opinión final, general. Mira, me gustaría retomar algo de lo que dijo Misael, que me gustó mucho, es no amaneces un día nuestros niños y deciden. Hemos oído muchas cosas como que nosotros los obligamos, que los encauzamos, que somos unos padres barcos y les permitimos. Los niños trans son insistentes y persistentes. O sea, hay que dejar eso muy claro. Así como dices, un día decide jugar a la muñeca y otro día al cochecito. Es normal, es parte de su aprendizaje, de su crecimiento. Pero para cuando este niño es insistente, ¿no? O niña, y da, y quiere, y te dice que es una niña, y se comporta, porque aparte lo ves en su comportamiento. Claro. Yo te podría decir que mi hija no era un niño amanerado, era una niña. Sus comportamientos, la forma de desenvolverse es de una niña. Claro. No hay nada que te haga dudar, ¿no? Entonces, no, y es un proceso, yo creo, muy largo, es un proceso donde efectivamente estamos acompañados, no lo decide la familia, al contrario, lo mejor que puedes hacer es acompañarte de especialistas, de terapeutas, de psicólogos, de sexólogos. Habrá familias a las que nos ha sido muy fácil esto, hay familias a las que les cuesta mucho trabajo, hay familias que incluso papá puede decir una cosa y mamá otra, ¿no? Pero es un proceso que no es de la noche a la mañana. Claro. ¿No? Entonces, como para también cambiar un poco ese chip de estas cosas que han dicho al respecto de cómo somos los padres de infancias trans, ¿no? Y te agradezco mucho la invitación. Al contrario. Me parece súper importante tocar el tema. El tema ahorita está muy caliente, está en boga, precisamente porque estamos pidiendo que nuestros niños puedan tener un acta de nacimiento, que es muy importante y que cierra de alguna forma una parte de este acompañamiento que han tenido, porque si no los nombras no existen. Claro. Hacemos de cuenta que no están. Así es. Son ilegales en su propio país. Sí, claro, ¿no? Y para viajar y para hacer un trámite, ya me imagino. Y acotando lo que dice Fer, está en boga el tema, no es moda. ¿No? La transexualidad ha existido desde que existe el ser humano. No, para que no digan, ay, es que como moda, entonces los chavitos deciden. Si fuera por educación, una pregunta del público. Si fuera por educación, entonces no habría personas transexuales. A los niños se les educa como niños, a las niñas se les educa como niñas, no habría bronca. El problema es que no es por educación, ¿no? Si fuera solo por educación no existiría la transexualidad. Entonces no es por educación tampoco el asunto. Ay, este tema yo creo que dura como otros 3-4 programas. Pues dinos, aquí estamos. Ya están comprometidos. Pues se nos acaba el tiempo. Me gustaría que ustedes vieran ahí en pantalla redes sociales, están disponibles, está disponible Facebook. Precisamente apoyemos estos espacios. Le agradezco a cada uno de ustedes que puedan acompañarnos, a cada uno de ustedes que nos está viendo el día de hoy, y que pues cualquier cosa, cualquier duda, vayan otra vez a ver el programa, vayan a las redes sociales, apóyense de estos espacios y siempre cuestionen las cosas, porque eso les va a dar más respuestas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Pues nos vemos a la próxima, cuídense mucho. Nos vemos. Arriba los rudos.